Bienvenidos a la gestión de la receta estándar. A pedido de muchas personas que desean entender cómo funciona la gestión de la receta estándar, vamos a hacer una pequeña capacitación de introducción de la gestión de la receta estándar. Receta estándar. Como ustedes lo pueden visualizar, la receta estándar es un documento que puede ser físico o digital, que cumple diferentes parámetros para formar una receta estándar, que al momento nosotros debemos entender que es un conjunto de instrucciones, es un documento, en la que generalmente muchas de las personas que manejan alimentos y bebidas no la pueden manejar o no entienden cómo funciona esta receta estándar. En esta ocasión nosotros, a partir de este concepto de la receta estándar, que es un conjunto de instrucciones que describe la ruta particular de una o algunas preparaciones de un plato, sea de una carta o menú o de cualquier establecimiento que venda productos alimenticios o bebidas alimenticias como bares, gastrobares, restaurantes, cafeterías, entre otros. Su objetivo principal, como pueden visualizar ustedes, es agrupar toda la totalidad de la información apropiada de las preparaciones, control de la producción en la elaboración de los platos, rentabilidad en las operaciones de producción de los platos del menú o carta, satisfacción del cliente en los diferentes tipos de servicio y también uno de los objetivos que también vemos es establecer parámetros estadísticos para tomar decisiones a cambio de mejoras. Como ustedes pueden ver, la receta estándar básicamente está compuesta por diferentes parámetros, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuál es su estructura o su formación para que sea denominada una receta estándar. Cabe señalar que la receta estándar debe tener tres funciones principales para que sea considerada una receta estándar. Primero es el control de las operaciones de producción. Segundo, que tenga rentabilidad en todas las preparaciones que se hacen en los establecimientos de alimentos y bebidas. Y el último parámetro, ¿no es cierto?, que para que se cumpla como una receta estándar, la funcionalidad del objetivo es establecer calidad y satisfacción al cliente. Si no cumple esos tres parámetros, básicamente no podemos decir que es una receta estándar. Como pueden ver, hay otras definiciones, dentro de las cuales están diseñadas básicamente de una forma física o digital. Generalmente tiene acceso a los chefs o personal especializado en el manejo de la receta estándar. Se basa también en estándares del restaurante para presentar la calidad de sus platos ante el cliente. Obviamente, en la satisfacción vamos a encontrar que cumple los tres parámetros que acabamos de mencionar hace un momento. Control de la productividad, rentabilidad y calidad frente a la satisfacción del cliente. Importancia de la receta estándar. Bueno, nosotros sabemos que es muy importante ya que es la primera herramienta de defensa para el manejo y control de costos y gastos. Sin la receta estándar nosotros no podemos saber en sí cuánto gastamos o cuánto costeamos y en qué periodo debemos nosotros ver básicamente la información que se necesita de la funcionalidad de la receta estándar. Si nosotros no manejamos desde un principio la receta estándar, obviamente que no vamos a tener ningún tipo de información veraz al momento de tomar decisiones como ampliaciones, mejoras, entre otras cosas. Funciones. Miren aquí las funciones, básicamente es controlar la producción de alimentos y bebidas, información detallada de todos los ingredientes, las porciones, representadas, ¿no es cierto?, por cantidades estandarizadas. También describe la conservación y métodos de preparación y tiempos de cocción de los productos. Estandariza costeos de rentabilidad frente a la satisfacción del cliente. También tiene la funcionalidad de ser modificada durante el tiempo. Es por eso que vamos a ver más adelante los formatos que generalmente necesitamos para que la receta estándar pueda ser modificada. ¿Bajo qué parámetros?
Bueno, dentro de las limitaciones de la receta estándar, básicamente tiene que estar manejada por personas que tienen conocimiento amplio del manejo de la receta estándar, ya que es un documento en que generalmente se detalla toda la información para que lo haga la ejecución el cocinero o el ayudante o cualquier persona que vaya a hacer cualquier tipo de elaboración en los diferentes tipos o fases del servicio. La receta estándar debe ser manejada por personas que tengan experiencia en esto. No podemos delegar a cualquier persona la receta estándar, ya que es un medio de información para los parámetros que necesitamos en la producción o elaboración de los platos. Tenemos aquí, dice, recuerda, toda la receta estándar siempre presenta problemas de variación de instrucciones, equipamiento y otras variaciones que pueden ser corregidas. Obviamente, si la receta estándar no está funcionando, no cumple con los tres parámetros que necesitamos para que sea una receta estándar, podemos corregirlas durante el camino de la receta y la mejora de los productos. Aquí pueden ver básicamente una estructura eh, muy simple de una receta estándar. Tenemos el encabezado, tenemos el cuerpo, el diseño o gráfico de las preparaciones y observaciones. Pueden visualizar que generalmente la receta estándar empíricamente lo podemos manejar como ustedes pueden ver en la fotografía, ¿no? Donde se detallan los pasos, los ingredientes y los procedimientos a seguir. Ahora nosotros tenemos la facilidad de manejar la tecnología y de manejar un Excel que generalmente nos puede ayudar mucho al momento de diseñar una receta estándar de acuerdo al tipo de operación que tenga el establecimiento. Aquí pueden ver los principales patrones de control. Título de la receta, lista de ingredientes, equipamiento, materiales, estructura e ingredientes, desarrollo de instrucciones o procesos de producción, imágenes o ilustraciones y bocetos de las preparaciones o presentaciones. Como ustedes pueden ver, esta receta estándar lo que nos está ofreciendo es un parámetro de control. Son patrones de control que necesariamente necesitamos para nosotros almacenar o codificar una receta estándar. Obviamente que existe una clasificación de la receta estándar, como ustedes pueden visualizar ahí. Hay receta estándar que se clasifica mediante la preparación, que es básicamente una receta estándar donde indican todos los ingredientes de un plato. Si hablamos, por ejemplo, de locro, generalmente irán a ingredientes como la papa, la leche, la mantequilla, nuestra cebolla, condimentos, y si es que hubiera algún tipo de proteína, en este caso con un queso, sería básicamente una receta estándar de una preparación. Al hablar de la receta estándar secundaria o complementaria, lo que busca es básicamente ser una receta complementaria a otra receta. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un pan de chocolate y este pan de chocolate, al ser, ¿no es cierto?, relleno, necesariamente necesita otro ingrediente principal que puede ser una crema pastelera o una preparación de la crema pastelera. Generalmente las recetas principales son las que señalan las recetas secundarias y obviamente podemos ver que nos va a ser de ayuda al momento de completar la receta principal. Si ustedes pueden visualizar aquí, vemos que dice fondo de pollo. Obviamente que dice crema de pollo, pero necesitamos un fondo de pollo. Entonces, obviamente esa es una receta secundaria. Una receta de producción básicamente es una receta que se trabaja masivamente de forma cíclica. Es decir, que esta receta puede estar diseñada en base a menús. Y estos menús básicamente pueden estar señalados con diferentes tipos de preparaciones de los platos, de acuerdo al tipo de servicio que tenga. Las recetas de operación de costos básicamente es donde incluye los costos, costos fijos, costos variables, costos totales, costos unitarios, que más adelante vamos a ver cómo funciona. Generalmente en la receta estándar porcentual se le usa en la panadería o pastelería, ya que ellos generalmente se manejan de una forma diferente.
mediante formulaciones y no en base a ingredientes o recetas. Aquí tenemos diferentes ejemplos de la receta estándar. Hay unas que le dan porcentajes, como pueden ver, le dan costo, le dan gramajes, le dan también el número de porciones, fotografía, aporte nutricional, que básicamente es donde ya son recetas nutricionales, como pueden ver. Aquí vemos recetas digitales, donde básicamente se encuentra mucho más específico lo que nosotros queremos ver, la información que nosotros queremos ver, ya que estas recetas, obviamente, no todas las personas pueden manejarlo, pero sí lo pueden visualizar mediante los parámetros básicos de una receta. Es decir, nombre de la receta, ingredientes de la receta, instrucciones o procedimientos de la receta y el emplatado de la preparación de esa receta. Para nosotros manejar los estándares de la receta, generalmente debemos saber cómo es la operación de conversión. La operación de conversión básicamente se basa en la transformación equivalente de diferentes tipos de unidades de medida a ser transformadas mediante una unidad de medida mucho más estandarizada. En este caso, generalmente nosotros aquí en Latinoamérica manejamos estándares como kilos y gramos, litros, mililitros, representadas por cantidades altas y cantidades menores. Que en este caso nosotros vamos a estandarizar para poder costear, para poder nosotros entender cómo son los resultados finales de nuestra preparación. Dentro de esta operación de conversión, las funciones principales, como ustedes pueden visualizar, dice estandarizar las porciones o unidades, obtener información real de los costos, control de medición de costos en la cocina y herramienta de uso y mejora de servicio. Básicamente aquí ya nos está dando, ¿no es cierto? Como sabemos que la receta estándar es un instrumento de información que nosotros o nos da o nos señala diferentes responsabilidades para su ejecución. La operación de conversión lo que busca es estandarizar las porciones de las unidades representadas por una unidad mucho más estandarizada y mucho más fácil de poder costear. Tenemos costo, con esto nos va a permitir tener un costo real de nuestra receta estándar. También las mediciones de los costos de la cocina y los porcionamientos. Y también nos va a ayudar a mejorar como una herramienta mediante el tipo de servicio que nosotros tengamos. Si podemos hablar sobre herramienta del uso y mejora de servicio, podemos decir que si estamos en una área que es el bar, generalmente de ya debemos estandarizar nuestra cristalería, nuestros utensilios de uso en el bar, ¿no? Como jarras de medida o dosificadores, entre otras cosas. Eso es una herramienta de uso y mejora en el servicio para poder mejorar nuestra receta estándar. Aquí ustedes pueden ver que hay una tabla de abreviación, ¿no? Pesos y volumen y sus equivalencias. Otra parte importante al momento de nosotros manejar la receta estándar es que nosotros también debemos manejar y diferenciar ciertos productos. Es por eso que hemos puesto aquí los productos AP. ¿Cómo se compró? Productos listos a usarse. Generalmente los productos AP son cuando nosotros lo compramos tal como están, como nos venden, ¿no es cierto? Es decir, si nos venden verduras que tienen tallos, tienen flores, tienen raíces, esos son productos AP, según lo comprado, en el cual necesitan una transformación para poder costear y para poder usarlos. También son considerados los productos AP, lácteos y huevos, ya que son productos que ya están listos para usarlos para las diferentes preparaciones o para el consumo. Productos listos congelados, obviamente es importante eso. Si ponemos un ejemplo, podemos decir que una pulpa de fruta es un producto listo y congelado. Es tal como se compró.
Entonces, entra dentro de la clasificación de productos AP. Productos EP. Los productos EP básicamente lo que buscan es al momento de limpiarlos, cortarlos, porcionarlos, es buscar los parámetros estandarizados, ¿no es cierto? Que sean creíbles, que sean fijos en su transformación y ver su rendimiento. Estos productos EP generalmente necesitan limpiarse, necesitan clasificarse. En el momento que ya tenemos un producto ya limpio, se transforma en un producto EP. Cabe mencionar, como ustedes pueden visualizar, tenemos diferentes ejemplos de productos EP. Dentro de ellos están los lácteos y los huevos, obviamente. Productos listos para producir, como ustedes pueden visualizar, ahí tenemos vegetales ya cortados, es decir, que están listos para determinada preparación. Sin embargo, ustedes antes de cortar estos productos, teníamos que haberle limpiado, teníamos que haberle formado, ¿no es cierto?, mediante los diferentes cortes gastronómicos. De acuerdo a eso, nosotros podemos decir que si rindió o no rindió. El rendimiento es un estándar de un producto que puede ser usado en cualquier etapa de la producción o elaboración de una preparación. Es decir, que el rendimiento es el resultado de la resta de todo lo que nosotros no vamos a usar y queda básicamente un producto ya listo para diferente tipo de preparación. Esos son productos EP, porciones comestibles listas para usarse. Aquí vemos también que es el RTS, listos para servir. Generalmente esto se lo usa, ¿no?, en diferentes etapas. Dentro de las etapas es, por ejemplo, en su cocción, ya que ahí va a haber una pérdida del producto, pérdida por evaporación del agua o por la absorción de agua. Como ejemplo, tenemos un espagueti que si pesa 100 gramos, obviamente que va a absorber agua y vamos a tener una porción mucho más grande, ¿no? Con un peso también diferente. Entonces, esto también se relaciona en base a qué? A la diferencia entre la resta del EP sobre el RTS, que es listos para servir. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, el peso de la P, ¿no es cierto?, según lo comprado de un pescado es de 350 gramos. Al momento de limpiar y desechar, ¿no es cierto?, y hacer recortes de los huesos, no, son 80 gramos. Entonces, el peso EP, porción comestible del pescado cortado en filetes de pedazos, es de 270 gramos. Es decir, si nosotros restamos 350 menos 80 gramos, ese es el valor que nos va a quedar ya con un producto EP. El peso de la P, según lo comprado en la pasta, como pueden ver, si pesa 1 kilo, ese es el producto EP. ¿Ya? Al momento de nosotros cocinar la pasta, va a absorber agua. Entonces vamos a tener una porción más o menos de 2.5 gramos, es decir, que ha habido un crecimiento de este producto. Por lo tanto, nos va a rendir para un determinado número de personas de acuerdo a los estándares que se necesita o de los establecimientos que ofrecen este tipo de producto. Ejemplo del RTS, listo para servir. Ready to serve. Aquí hay dos ejemplos para entender cómo funciona el RTS, ¿no es cierto? El primero, si el pescado tiene 270 gramos, tomando como ejemplo anterior, durante su cocción el pescado pierde humedad. Al momento de pesar y listo para servirse, el pescado tiene un gramaje de 220 gramos. Eso se lo considera listo para servir, es decir, está listo para el consumo. Ese es el peso final que se usa para servir al cliente. El peso EP, porción comestible de la pasta. Si la pasta pesaba 1 kilo, ¿no es cierto? Durante su cocción la pasta absorberá agua.
Y pesa nuevamente, está listo para servir y obviamente que va a tener el 2.5 kilos. Ese es el peso que se lo considera como listo para servir. RTS. ¿Por qué nosotros necesariamente necesitamos saber esto? Ya que al momento de nosotros costear o poner ingredientes con costeos en una receta, obviamente nosotros no podemos poner los valores si es que es un producto AP o EP, no debemos poner los valores que fueron comprados, porque van a sufrir una transformación. ¿Ah? Si nosotros compramos productos como vegetales, que son productos AP, que generalmente son productos enteros, al momento de limpiarlos o cortarlos, vamos a tener un producto EP. Entonces, ese es básicamente ya otro tipo de costeo. No podemos nosotros poner en nuestra receta estándar un valor igual o similar, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el siguiente cálculo que vamos a ver a continuación. Bueno, antes del cálculo, miren aquí. Costos AP y EP. ¿Para qué sirve esto? Como ustedes pueden ver, lo que nos va a ayudar es a computarizar, a identificar desperdicios, mermas, rendimientos y recortes. Son conceptos totalmente diferentes que ustedes se van a dar cuenta más adelante. Aquí pueden ver los costos AP, que generalmente es el peso de un producto o insumo comprado. Ahí ustedes pueden visualizar un pollo y acá abajo pueden visualizar un pollo que ya está troceado, que ya está porcionado. Esos son los costos de P. ¿Qué hacemos con nuestras rabadillas, con nuestras vísceras? Simplemente tenemos que hacer una operación de cálculo para agregar ese valor al costo AP o al costo EP y ponernos en nuestra receta estándar. Aquí tenemos un cálculo de costo EP versus AP. Un ejemplo. Miren, dice el primer paso, la información que nosotros tenemos en este ejemplo, dice que tenemos un T-bone, que es un corte premium de res, que el precio está en $10 el kilo, que su porcentaje de rendimiento es del 91%. El tamaño de la porción dice que es de 300 gramos y cada unidad cuesta $3. ¿De dónde sacamos el 91%? Generalmente nosotros, antes de hacer este tipo de cálculo, nosotros ya tenemos que tener una información, ¿no es cierto?, de verificación. ¿Ah? Una información en que nosotros debemos trabajarlo en el momento que compramos algún tipo de producto para ver cuál fue su rendimiento. ¿Ya? El rendimiento básicamente es el peso inicial menos el peso final. Y le transformamos a porcentaje y eso nos vamos a dar cuenta cuál es el porcentaje que rindió y cuál es el porcentaje que no se usó para ese tipo de preparación. Es decir, que es una merma. Paso 2, determinando el rendimiento comestible. Miren, el peso comprado fue de 2.400 gramos. Al momento de cortar, de limpiar nuestra carne, en este caso el tibón, tenemos 561,6 gramos. ¿Ya? ¿Qué pudo haber sido? Tal vez la grasa, cortes de venas, ¿no es cierto? Y tuvimos que perfilar también la carne para que tenga una mejor presentación. Y ese es el peso que obviamente ya no se va a usar para presentar con el corte de carne. En esta ocasión, lo que podemos hacer es básicamente son residuos que podemos usarlo para hacer fondo o simplemente lo podemos desechar. Sin embargo, ¿qué hacemos con esto? Al tener nosotros y saber cuál es el porcentaje necesariamente, aquí vemos que está una fórmula para hacer la prueba si es que en realidad tiene el 91% de rendimiento. Como ustedes pueden ver, la fórmula dice el peso original menos los recortes de residuos nos va a dar un peso de 5.695 gramos, que ese es el rendimiento combustible de, en este caso, el tibo. Haciendo una operación aritmética, vemos que es el 91%, es decir, que sí cumple este estándar lógico de que nosotros debemos
saber si es que el producto está rindiendo o no. En el paso 3, aquí en este paso ya básicamente ya vamos a sacar cuál es el valor real para poner ese valor en nuestra receta estándar. Simplemente hacemos una operación, ¿no es cierto? Aquí vemos que tenemos el valor de $10, que es el precio inicial, el porcentaje de rendimiento de 91 por 100. Para transformado a valor nos va a dar de 10,98. Entonces podemos decir que el 10,98 es el costo actual de nuestro tibu por kilo. Ahora nosotros queremos saber cuál es el costo porción. Recuerden que era $3 los 300 gramos. Simplemente hacemos esta operación de 10,8, que es el precio real o el precio actual del costo del kilo de tibón dividido por 1000. 1000 es porque son 1000 gramos, ¿no es cierto? Por 300 gramos nos va a dar de 3,29. Este valor de 3,29 básicamente es el valor de la porción del tibón de 300 gramos. Entonces, ahí ustedes pueden ver que básicamente necesariamente debemos nosotros hacer esta operación de los costos AP y EP para saber los valores reales del producto que vamos a usar para la preparación y poner el costo real en nuestra receta estándar. Aquí ustedes tienen un link de cómo se habla sobre el manejo del costo EP versus AP. Aquí pueden ver diferentes conceptos. Conceptos que nos van se va a tomar muy en cuenta el momento de la elaboración y entendimiento de cuáles son los diferentes conceptos al momento de nosotros realizarlos y usarlos dentro de la receta estándar. Tenemos costos, costos operacionales, costos fijos operacionales, costos administrativos, costos totales, costo total de insumos, costo unitario, compras, aporte nutricional. Son conceptos básicos que debemos saber para manejarnos dentro del centro de costo de la receta estándar. Aquí vemos otros conceptos como desperdicio, equipo de la preparación, equipo de la producción, existencia, gastos, importe, inventario, ¿no? Factor multiplicador, nombre de la receta, número de porciones, margen de contribución por ingresos. Entonces, miren, aquí tienen diferentes conceptos que en base a eso nosotros vamos a hacer las siguientes operaciones más adelante. Tenemos merma, rendimiento, técnica, tiempo de preparación, IVA, peso bruto, peso neto, peso de venta al público, presentación, porción, precio de venta base, PVP carta, unidad, utilidad y valor de venta. Aquí, antes de comenzar a seguir más adelante en el manejo de la receta estándar, en la gestión de la receta estándar, les he puesto la simbología y la fórmula de cómo sacar la merma, de cómo costear la merma. Entonces, miren aquí, tenemos PI, PRO, que significa peso inicial del producto, peso final del producto, y APRO, que significa peso aprovechable del producto, es decir, el rendimiento del producto. Entonces, simplemente hacemos una operación muy simple de restar y sumar, que en este caso es 10 menos 7 más 1, ¿ya? Es decir, que 7 menos 8 y la merma es de 2 kilos. Entonces, miren aquí, 7 más 1 nos va a dar 8 y simplemente hacemos una resta de 10 menos 8 igual 2 kilos. Entonces, ahí ya tenemos una fórmula muy sencilla al momento de saber cómo sacar los valores. Y después simplemente hacemos una operación para sacar el porcentaje. En este caso, los 10 kilos de producto restado, lo que no se usó, es decir, la merma, lo que no se va a usar en mi receta estándar, es el 20%. Ahí ustedes tienen un tutorial que lo pueden visualizar, lo pueden ver en el YouTube para que ustedes entiendan con un ejemplo mucho más explicado sobre el tema. Aquí vemos también, como ustedes pueden ver, hemos hablado de cómo nosotros queremos saber
los porcentajes mínimos y máximos que necesitamos de cada producto. Simplemente tenemos que coger un día y comenzar a cortar y ver cuál es su rendimiento y cuál es su merma. ¿Ya? Aquí les he puesto dos formatos, ¿no? El uno es digital donde le da la información y el otro es básicamente donde está una guía referencial de los productos por merma. En este caso vemos ahí el ejemplo que dice de víveres frescos, que es básicamente un listado de todos los productos de víveres frescos representados por la unidad de medida que es en kilogramos. El porcentaje que tienen ahí ustedes es de merma y lo que generalmente se va a utilizar o el rendimiento que se hizo después de haberlo cortado, picado, entre otras cosas. Entonces, miren, ahí ustedes tienen una guía referencial de cómo ustedes pueden guiarse. Si es que, digamos que el aguacate al momento de comprar, limpiarlo, le rinde el 40%. Significa que el 60% fue la merma. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que en base a esta guía referencial vamos a entender de que este producto no está rindiendo y me va a salir mucho más caro y va a salir con un costo mucho más alto al momento de ingresar ese valor en la receta estándar. Entonces, es un ejercicio donde ustedes pueden básicamente estandarizar y tener resultados lógicos, resultados que establezcan, ¿no es cierto?, si es que el proveedor uno o el proveedor 2 y el proveedor 3 están cumpliendo los parámetros que yo necesito, que es tener un buen rendimiento y tener menos merma. Otro tema importante antes de manejar la receta estándar es saber qué es el margen de error. El margen de error básicamente se lo usa, y he visto que se lo usan generalmente para sumar el valor del costo de la receta y en base a ese valor sacar un 10%. Generalmente eso se hace cuando nosotros estamos iniciando un tipo de negocio porque no tenemos un histórico. Generalmente ustedes pueden ver que el margen de error son valores históricos, ¿ya? Valores que yo generalmente no pueden ser contables, pero necesariamente tienen que contabilizarse al momento de ingresar en mi receta estándar, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos decir que no son contables y después sí que son contables? Generalmente estos productos al llegar o tener menos del 5%, como en el caso de las especias, no se les agrega a la receta estándar, pero si es que supera el 5%, que esa es una escala de valor, que necesariamente si llega a ese 5%, nosotros tenemos que agregar a nuestra receta estándar. Generalmente la receta estándar tiene estos parámetros de control para nosotros saber verdaderamente cuál es el valor y cuál es el costo de la preparación que nosotros tenemos. Es por eso que se sugiere usar el margen de error bajo este estándar, bajo este cálculo del margen de error. Si nosotros tenemos un pan y estamos haciendo un croissant, ¿no es cierto? En este caso, y usamos manteca para simplemente unir o ponemos para limpiar las latas y todo eso. Si nosotros vemos que esa grasa, esa parte que necesitamos nosotros y que no está incluida en la receta estándar, pero usamos para la producción, si supera el 5%, necesariamente tenemos que poner e ingresar ese ingrediente como, ¿no es cierto?, parte de la receta estándar. Si no, pues si es que es menos del 1% o de 2%, 3 o 4%, simplemente ponemos ahí donde dice margen de error 10%, ponemos el 5%. Y así nosotros sabremos que es un valor, ¿no es cierto? Un valor que se va a agregar al costo de la receta. Valores que no son contables. ¿Cuál es su operación para que sea contable? Sumar todas las facturas del año, ¿no es cierto? Dividir para 12 y después dividir para las unidades vendidas que fue en ese año. Y ahí ustedes van a tener un porcentaje básicamente de cuál es el costo real del margen de error que puede ser contabilizado en la receta estándar.
Recuerden, si es que los márgenes de error superan el 5% en especias y sazonadores, líquidos fluidos para frituras de 8 a 12%, si superan ese porcentaje, necesariamente ustedes tienen que agregar a su receta estándar. Entonces, es por eso que al momento de agregar a la receta estándar, se van a dar cuenta cuál es el valor real de los costos de los diferentes tipos de ingredientes. Operación de factor multiplicador. Básicamente es otro tipo de información que ustedes necesitan. Generalmente este factor multiplicador lo que toma es básicamente la suma del costo total de la preparación. Y en base a eso, hacemos una operación multiplicada por 300, como ustedes pueden ver en el ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros generalmente no sabemos cuál es nuestro factor, cuál es nuestro costo, cuál es nuestro costo fijo, cuál es nuestro gasto, cuál es nuestro aporte tributario, generalmente se hace esta operación en base al costeo de la receta estándar. Después de haber hecho el costo de la receta y de haber elaborado el margen de error, generalmente ese valor que se usa se multiplica por 3, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Y se saca un valor, ¿no es cierto? En este caso dice que el costo del menú es de 3,15. Al multiplicar este valor de 3,15 por 3 veces nos va a salir 9,45, ¿no? Y ese 9,45 es la base que se podría decir de precio de venta. ¿Por qué podemos sacar este valor? Porque nosotros generalmente no sabemos cuáles son nuestros costos operativos, costos directos y costos indirectos. Tampoco no sabemos cuáles son los costos fijos o variables. Tampoco sabemos cuáles son los costos de servicio, de movilización, administrativos y costos tributarios. Es por eso que se hace este tipo de factor de multiplicador para tratar de cubrir todos estos valores que no tenemos conocimiento. Obviamente que ese es un precio base y en base a ese precio nosotros podemos redondear o subir el precio de acuerdo al tipo de mercado que tengamos o al tipo de demanda. Se puede reajustar. Entonces, esa es una manera mucho más, se podría decir eh, más fácil, pero nosotros tampoco no sabemos en este caso cuáles son los costos verdaderos. Por eso es importante saber que estos costos por factor multiplicador, esta operación de factor multiplicador, se lo hace al inicio de comenzar una empresa, ¿no? Operaciones de margen de contribución. Miren aquí. Aquí básicamente este margen de contribución se basa en el costo operativo directo de la preparación con el precio de venta. Es decir, si es que a mí me cuesta una preparación de 6,50 y tengo un precio de venta de $15, ese es el margen de contribución de 8,50. Ese valor que voy a coger de 8,50 es el margen de contribución. Es decir, que ese valor lo voy a usar para nosotros asignar, ¿no? Asignar mejoras en la producción, en el servicio, en la atención al cliente. Es un valor que generalmente se lo usa para el manejo o mejoras de los productos a usarse. En base a eso, nosotros podemos también decir que dentro de la ingeniería de menús vamos también a ver cuál producto es mucho más popular que el otro y en base a eso, cuál es rentable mucho más que el otro. Y en eso nosotros tomaremos una decisión si de eliminar o simplemente mejorar o dejar tal como está si es que el producto tiene una buena rentabilidad y es muy popular en nuestra carta, en nuestro negocio, de nuestras preparaciones. Aquí vemos también ya el ejemplo de factor multiplicador, como ustedes pudieron ver, ¿ya? Que este factor multiplicador se basa en base al porcentaje de lo que yo quiero ganar.
¿no? Por eso, en muchas ocasiones también podemos decir que el factor multiplicador tiene diferentes funciones. Aquí estamos trabajando en base a lo que yo quiero ganar. Si yo quiero ganar el 50% y tengo un producto que me cuesta 3,20. En este caso dice un plato de pollo está en 3,32 y desea obtener el 50%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Este 50% dividido para 100 nos va a dar igual a 0,5. Como es un solo producto, porque estamos costeando cada producto, recuerden, cada preparación tiene un margen de contribución y obviamente tiene que tener un factor multiplicador individual. No podemos decir que un ceviche de camarón nos va a dar mucha más ganancia que un plato que sea servido como un filet mignon o una encocada de mariscos, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene que ser elaborado uno por uno. Entonces, de acuerdo al porcentaje que yo quiera ganar, es por eso que podemos aumentar o disminuir. El rango generalmente del porcentaje que uno se pone como meta para recibir una utilidad va del 30% hacia adelante. En este caso, tenemos el 50% dividido para 100, nos va a dar 0,50. 1 dividido para 0,50 nos va a dar 2. 3,32 por 2, el 3,32 básicamente es el costo del plato, multiplicado por 2, que es el factor multiplicador, nos va a dar un valor de 6,64. Ese es el valor de precio de venta base. Es decir, que ahí me va a dar una opción de aumentar o dejar simplemente un redondeo para poder negociar, ¿no? Para poder negociar el precio de venta al público. Entonces, aquí se basa básicamente en lo que yo quiero ganar. Valores, ¿no es cierto? Que generalmente está directamente relacionado con el costo total de mi receta estándar. Aquí pueden ver ustedes diferentes fórmulas de cálculo, ¿no es cierto? Estas fórmulas de cálculo es básicamente para hacer un menú mix, para hacer una plantilla de cómo mejorar en ciertos productos. Tal vez tengo un producto que vendo bastante, pero tengo baja rentabilidad. O tengo un producto que estoy vendiendo, tengo buena rentabilidad, pero su popularidad es baja. Entonces, ahí es donde yo voy a aplicar estas fórmulas para hacer una ingeniería de menús, para tomar la decisión si mejorar mi producto, bajar los costos, buscar nueva presentación de este producto, ¿no? Es decir, que yo tenga diferentes tipos de proveedores, digamos, si es que la carne no me está rindiendo un buen porcentaje, por eso hablamos de las mermas y rendimientos. Si es que en caso yo necesito presentar en otro tipo de servicio esta preparación, entonces estas fórmulas de cálculo básicamente lo que va a buscar es que yo vaya a tener una mejora. Si en caso tengo yo una popularidad baja y tengo una rentabilidad baja, entonces ahí es básicamente donde yo voy a tomar la decisión si de eliminar ese producto o simplemente ver si es que puedo mejorar, pero si es que no lo puedo mejorar porque es muy alto el costo, me lleva mucho tiempo en elaboración, los ingredientes son muy complicados, no puedo conseguirles a tiempo o son por temporada, entonces simplemente lo elimino. Pero si tengo un producto que es alto en venta, se mueve bastante y tiene rentabilidad, voy a tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Una decisión de qué? Tal vez de que ese producto, crear un subproducto, ¿no es cierto? Donde yo pueda poder vender de la misma categorización o simplemente estandarizarlo y tenerlo con mucho cuidado sin hacer ningún cambio, ¿no es cierto? Para seguir teniendo ese beneficio. Entonces, aquí es muy importante al momento de elegir que necesariamente en base a estas fórmulas yo puedo ver cuál es mi margen de contribución de cada plato, cuál es el margen de contribución en toda la venta, cuál es el margen de contribución promedio, ¿no es cierto? Es decir, de toda mi carta quiero saber si es que es rentable o no, ¿no? Quiero saber cuál es mi mix real, cuál es mi popularidad de cada preparación, de cada categoría. Recuerden que la carta generalmente está distribuida de diferentes formas, está por categorías, ¿no? Entonces, muy importante eso, al tomar una decisión, capaz yo puedo modificar los precios, pero si es que yo no puedo manejarlo esto en base a esta tabla de categorías,
tengo las fórmulas de cálculo donde yo puedo tomar algún tipo de decisión. Miren, aquí tienen videos tutoriales, ¿no? Donde ustedes pueden visualizar, donde habla sobre cómo reducir los costos, cómo reducir los gastos. Recuerden que los costos generalmente es donde yo voy a tener una utilidad. Y los gastos, obviamente que no voy a tener ninguna utilidad, pero puedo tener algún tipo de referencia para un tipo de presentación o de mejoras en la forma de producción, ¿no es cierto? Estamos hablando, es decir, que si es que yo quiero motivar a mi personal y quiero dar algún tipo de servicio, un break o algo de bienvenida, eso es un gasto que no me retribuye ningún tipo de utilidad, pero me va a ayudar a que tenga un ambiente de trabajo mucho más eficiente, ¿no? En cambio, el costo va a estar relacionado directamente con la producción, sean estos indirectos o directos. Entonces, muy importante, vean el tutorial sobre estos temas de reducir costos y reducir gastos. Aquí pueden ver rentabilidad de menú. Obviamente que la rentabilidad de menú es básicamente un paso para tomar una decisión, ¿no? Entonces, se puede decir que la rentabilidad de menú es un documento, una herramienta en que me va a ver cómo masificar, cómo fortalecer el menú, cómo fortalecer mi negocio. Entonces, muy importante que ustedes entiendan la rentabilidad del menú, que son valores estadísticos, es decir, que voy a saber cuánto me cuesta mi receta estándar, voy a saber cuál es mi margen de contribución, cuál es mi popularidad de este plato, es decir, si se vende o no se vende más o no se vende menos, ¿no? También, cuál es la rentabilidad de este producto. ¿Ya? Si es que es rentable o no rentable, si es que yo estoy llegando al punto de equilibrio, es decir, si estoy en pérdida o estoy en ganancia o simplemente estoy a la par, es decir, ni gano ni pierdo, pero obviamente que en un negocio de alimentos y bebidas no se puede hacer este tipo de parámetros, ¿no es cierto? Cuando uno se pone a hacer este tipo de negocio, tenemos que buscar la manera de cómo ver que sea rentable y que ganemos una utilidad. La rentabilidad de menú básicamente también nos ayuda a ver cómo hay la rotación, cuál es su composición, cuál es su utilidad, en qué nos ha beneficiado en el transcurso de un corto plazo o largo plazo. Fijación de precios. Bueno, hemos llegado a la fijación de precios que aquí pueden ver ustedes que debe cumplir ciertos factores para fijar el precio. ¿No? Factores internos y externos, es decir, debemos ser competitivos, debemos ver cuál es el mercado que necesitamos, a quién vamos a vender, ¿no es cierto? Por eso segmentación de mercado, vamos a vender a niños, vamos a vender a adultos, vamos a vender a personas veganas o a personas que les gusta comer carne, ¿no? Que les gustan las hamburguesas, entre otras cosas. Buscar las necesidades del cliente. Antes de fijar el precio, debemos buscar nosotros qué necesidades hay en el cliente, ver cuáles son las marcas más preferidas, aliarnos con las marcas preferidas que los clientes pueden buscarnos por eso, ¿no es cierto? Ver cuál es el volumen de ventas, aspectos psicológicos. Aquí actúa bastante el tener ofertas, ¿no? Sobre la venta para la fijación de precios, que pueden ser de diferentes factores. Competencias del ambiente, es decir, que aquí nos va a dar básicamente el lugar donde nosotros vamos a ver cuál es el lugar, cómo nosotros vamos a tener como algo agregado a nuestro producto. ¿Será que nosotros tenemos un diferente tipo de servicio o lo ejecutamos directamente al cliente o entregamos a domicilio? ¿No? Entonces, miren, competencias del ambiente. Fijación de precios, ¿no? Les voy a leer aquí el concepto que dice determinar el costo que tiene en el mercado de un servicio, así como de un producto. Por lo que para poder consumir dichos bienes y servicios habrá que pagar por un precio de venta. Es decir, que el cliente es el que va a pagar para consumirlo.
para tener calidad, para tener servicio, presentación y para satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son los métodos de fijación de precio? Miren, ustedes pueden ver aquí, basado en el costo, basado en la demanda y basado en la competencia y producto. Estos tres deberíamos decir que son los pilares para establecer una fijación de precios. ¿Por qué necesitamos establecer una fijación de precios? Porque vamos a necesitar un margen de contribución, ¿no es cierto?, que cumpla las necesidades para que esa preparación sea rentable y podamos nosotros manejarnos en la parte operativa. Mantener puntos de equilibrio. Obviamente que si nosotros ponemos un precio más bajo de lo que vendemos, no va a mantenerse el punto de equilibrio. ¿Podemos usar otros métodos de fijación de precio? Claro que sí. Podemos fijar una fijación de precios en base a porcentajes. Es decir, que si nosotros manejamos un menú, podemos decir que hay menús que tienen el 10% menos que el otro tiene el 20%, el otro tiene el 50%. Entonces, ahí nos va a dar un método de fijación de precios mucho más, se podría decir, que abarca mayor cantidad de clientes de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al mercado, de acuerdo a los factores internos y externos. Entonces, miren ustedes la ventaja de manejar este método de fijación de precios. Tipos de fijación de precios tenemos ahí por penetración, por la economía, descremado, psicológico, por paquetes o geográfico. No podemos decir que un ceviche que hacemos aquí en la sierra nos cueste $10 a un ceviche que hacemos en la costa nos cueste $10. Obviamente por temas geográficos, ¿no? Hay ciudades que son mucho más caras que las otras o van de acuerdo al tipo de economía. Entonces, en base a eso también se hace la fijación de precios. Precio de venta al público es el valor que representa un servicio o producto que se va a ofrecer al consumidor final. Entonces, miren, el precio de venta al público generalmente lo paga el consumidor final o sus clientes de los diferentes establecimientos de alimentos y bebidas. Un tema muy importante después de haber establecido la fijación de precios es las políticas de descuento. Las políticas de descuento es básicamente una estrategia. ¿Para qué? Para tener dinero, para que nuestra empresa tenga liquidez, sean estos tangibles e intangibles. Cuando hablamos de tangibles, es decir, que podemos percibir. Intangibles tal vez están ahí, pero no lo podemos percibir, no lo podemos ver. ¿Ya? Tal vez ha mejorado el servicio, hay una persona que está vestida con un uniforme mucho más elegante, le recibimos, le abrimos a alguien que le recibe, le tiene listo la puerta abierta o el lugar donde reservó, en este caso, el cliente. Entonces, esos son servicios intangibles que están ahí, pero no se los ve. Y los tangibles básicamente es cuando uno tiene una mucha más relación con el cliente. Al tener una relación directa con el cliente, nos va a dar esa estrategia de venta. Entonces, las políticas de descuento se basan en qué? En que nosotros debemos conservar nuestros clientes, en que nuestros clientes sean consumidores de nuestro producto. ¿Cuál es el objetivo? Les voy a leer el objetivo. Determinar los cálculos operacionales bajo las directrices o normativas de control para conseguir un aumento de venta y liquidez de un establecimiento. Miren ustedes ahí. Entonces, ese es el objetivo principal de las políticas de descuento. No es de yo perder, no es de que sacrificar mi margen de contribución, de sacrificar mi utilidad o sacrificar, ¿no es cierto?, el factor multiplicador. No. El objetivo es que yo necesito conseguir ventas y liquidez para mi establecimiento. Ese es el objetivo de las políticas de descuento. Función, herramienta de apoyo y crecimiento en ventas y facturación, obviamente, ¿no es cierto? Debe ser cuantificable y medible, es decir, que en base a eso yo voy a medir si es que funcionó o no funcionó, si es que el porcentaje que yo le di funcionó, ingresaron más gente o no. Entonces, ¿cómo se cuantifica? Mediante tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que cada mes, cada 15 o cada semana o cada turno de operación yo voy a ver si es que funcionó o no. No debe afectar al margen de contribución.
Importantísimo eso. Sin eso nosotros no podemos mejorar en nuestra operación, no podemos capacitar a nuestro personal, no podemos invertir en el producto para su investigación o para mejora del producto. Recuerden que el margen de contribución está ligadamente, ¿no es cierto?, relacionada con la operación del producto, con la fabricación del producto, con la elaboración de mi plato fuerte, con la elaboración de mi receta estándar. Entonces, el margen de contribución no puede ser tocado. Hacer preguntas en dónde afectaría el costo y ahí ven, básicamente esa es su función, ¿no es cierto? Dónde está relacionado, ¿no? Que puede afectar o no puede afectar, pero nunca puede afectar al margen de contribución. ¿Está relacionado con el costo ponderado y precio de venta? Claro que sí, porque ahí nosotros vamos a saber que obviamente tenemos diferentes parámetros de porcentajes de control. Aquí está un video tutorial complementario que ustedes pueden ver un ejercicio, ¿no es cierto?, donde les va a indicar cómo se hace el cálculo del precio de venta con descuento, donde van a manejar una plantilla en Excel, básicamente digital, para que ustedes puedan hacer todo ese trabajo que vamos a ver más adelante. Miren, aquí ya les he hecho una plantilla, ¿no? Está incluso la fórmula, donde ustedes pueden observar si es que yo tengo o aplico mensualmente el margen de descuento, un porcentaje, simplemente hago una operación tan simple como ustedes pueden ver, ¿no? En este caso, siempre va a ser el 100% dividido para 5. Este es el 20, ¿no? Este es el 20, el factor de conversión 1/20 me va a dar 0,05. Precio de venta, si es que yo vendo un producto que cuesta $10, hago simplemente este 10 dividido para 1 menos 0,05 me va a dar igual a 10,52. Si es que yo quiero hacer una oferta de descuento, tengo que vender yo en $10,52 para ofrecer el 5% de descuento y darle en el precio de venta $10. Como ustedes pueden ver, el precio de venta no varía. No varía el precio de venta. En todo caso, está cubierto este valor, el resto de valores que yo necesito, ¿no? Que es, por ejemplo, el costo de la receta estándar, el margen de contribución, el factor multiplicador, el margen de error. Entonces está incluido todo ese valor en este precio de venta. Al yo poner, ¿no es cierto?, en base a esta formulación, si hablamos del 10%, obviamente que yo tengo que poner 11,11 para ofertar en ese valor y con el descuento darle en $10. Entonces ahí vemos que no los va a afectar en ningún momento al momento de hacer un descuento. Entonces muy importante eso, apliquen esta fórmula y apliquen esta plantilla o vean el tutorial de la diapositiva anterior para que ustedes entiendan sobre este tema. Les recuerdo que vamos a visualizar unos ejercicios, así que pongan mucha atención. Miren ustedes, aquí tienen básicamente una representación gráfica de cómo ustedes pueden hacer su cálculo de merma. Digamos que aquí tengo 10 kilos de carne, entonces voy a poner 10, es decir, 10 kilos, estamos hablando en gramos, y que al limpiar la carne hubo una merma, ¿no es cierto? Qué sé yo, de 1500 gramos. Al ustedes ver aquí, ¿no es cierto? Básicamente con este gráfico ya se dan cuenta que el factor de rendimiento es del 85% y el porcentaje de merma es del 15%. En base a este gráfico, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que está muy bien, ¿no es cierto?, la eficiencia del factor de rendimiento versus merma. Pero digamos, si es que hay 8000 gramos en el momento de limpiarlo, sacarlo y hubo esa merma. Entonces ustedes pueden ver que aquí ya cambia a rojo, ¿no es cierto? Es decir, que su factor de rendimiento es del 20% y de merma del 80%. Entonces, ¿qué significa esto? De que nosotros debemos verificar cuáles son los estándares lógicos que necesitamos de que esa carne me rinda eficientemente. Aquí tienen ustedes una guía referencial de productos
por merma. Aquí pueden visualizar ustedes que simplemente se ha hecho una representación en Excel, ¿no? En una forma digital. Lo que he hecho es categorizar, filtrar, ¿no es cierto?, todos los productos, ¿no? ¿Cómo saqué esto? Básicamente, lo que tienen que hacer ustedes de trabajo es de seleccionar, ¿no es cierto? Buscar el producto que quieren hacer ese trabajo, ¿no? Y obviamente que tienen que pesar. Una vez pesado, lo que hacen es ver cuánto salió de merma y cuánto salió de rendimiento. Y restar ese peso y ponerlo aquí representado en porcentajes. Entonces, aquí ustedes pueden representar en porcentajes o pueden representar en valores. Y se van a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil con esta guía de referencial de productos de merma poder trabajarlos, ¿no es cierto? Poder trabajarlos y pegarlos y en base a eso ver y hacer esta tablita para saber si es que su producto que compraron a diferente tipo de proveedor rindió o no rindió. Entonces, sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es desde ya pesar los ingredientes al momento ya de limpiarlos o cortarlos, pesar nuevamente y de ahí poner el porcentaje que salió de merma y de rendimiento. Y así van ustedes a tener este tipo de resultados y esta plantilla que obviamente lo van a manejar conforme lo vayan desarrollando. Miren, aquí tenemos un diseño de la receta estándar digital, ¿no? En esta receta estándar pueden ver ustedes que cumple con los parámetros que necesitamos como una receta estándar, es decir, el formato, ¿no es cierto? Lo que hablamos hace un momento. En este formato dice que el encabezado está el manual, tenemos la versión, tenemos la ficha serial, es decir, el número de serie del documento. En este caso está representada por 3 números, que significa Manual de Cocina Básica, por eso dice MCB. 001 es el número de la receta y este es el año. Generalmente se pone el año porque al momento de yo replicar mi receta estándar y ver alguna modificación, yo tengo básicamente un registro, un historial de cuándo fue elaborada esa receta. Generalmente las recetas se puede elaborar a partir de las 10 porciones. Va a ser un número mucho más equitativo al momento de manejar este tipo de resultados donde yo puedo simplemente multiplicar por los valores que yo quiero hacer mi receta. Tenemos el nombre de la receta, la categorización de la receta, si es sopa, si es plato fuerte, si es postre. Tiempo de elaboración muy eficiente, ¿no es cierto? El tiempo de elaboración, ya que esto nos va a ayudar a controlar los tiempos de la preparación de nuestro producto. Tenemos el diseño gráfico, que aquí básicamente es donde ustedes van a poner la foto de la preparación. Pasos a seguir, que básicamente es conforme yo ya tenga mi mise en place, simplemente voy a numerar los pasos a seguir de mi preparación. Utensilios a usar, básicamente es una guía donde ustedes pueden poner qué implementos necesitan para poder elaborar la receta. Temperaturas de control, obviamente que la temperatura de control se usa para el control de cocción de carnes, conservación de alimentos o la presentación de algún tipo de alimento que tiene que tener a cierta temperatura, como son las preparaciones de cocina fría, ¿no es cierto? Aquí yo les he categorizado los ingredientes en base a las proteínas, es decir, puedo poner aves, puedo poner res, puedo poner marisco, entre otras cosas. Entonces está categorizado aquí para que ustedes pongan básicamente en orden los ingredientes de la receta estándar. Tienen aquí víveres frescos, papachola, ajo pelado, cilantro, cebolla blanca, ¿no es cierto? En este caso, ustedes pueden hacerlo de forma digital y lo pueden ordenar, ¿no? Vamos a ordenarle, así podemos ordenar esta parte, que básicamente eso me va a ayudar a ver cómo tiene formulaciones. Bueno, ustedes pueden ver que tiene dentro de los ingredientes están víveres frescos, víveres secos, lácteos o derivados, está la mantequilla, leche y quesos que pueden poner, ¿no es cierto? Huevos también pueden incluirle.
otros productos, ¿no es cierto? Como aditivos, fundas para embalar, entre otras cosas. Papel aluminio, papel film que se usa generalmente para este tipo de eh, usos de algún tipo de receta estándar. Aquí pueden ver el gramaje total. El gramaje total básicamente lo que se hace es sumar todos los valores de los ingredientes y aquí lo que he hecho es dividir para 10, que es básicamente el valor del número de porciones que es de esta receta. Y yo veo que esta sopa, este locro, tiene un gramaje de 366,51 gramos por porción. Es un valor, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos tomarle como referencia. Veo que este valor no está exagerado, es una porción de un plato o de una sopa que se sirve a la carta. Aquí vemos el costo total, el costo de la receta, ¿no es cierto? Para hacer esta receta de locro, como vemos aquí arriba, dice locro de papa 10 porciones. Tenemos todos los ingredientes ahí. El costo real, el costo de la receta es 7,82 de las 10 porciones. Margen de error, como hablamos aquí, no tenemos ningún historial, pero podemos cambiar. Podemos poner el 5%, ¿ya? En este caso está el 10% y le dejamos ahí. Y para cuestiones didácticas podemos ver que 7,88, el 10% es 0,78, ¿no? Y tenemos el costo total de la receta que es 8,60. El costo unitario es un valor que sale de 8,60 dividido para 10, porque es el número de porciones. Margen de contribución, como ustedes pueden ver aquí, este margen de contribución lo que busca, ¿no?, es que ustedes elijan el porcentaje que quieren hacer como margen de contribución para implementar mejoras en la preparación de un producto. Sean mejoras en el servicio, sean mejoras en la elaboración del producto, sean las mejoras de la capacitación del personal. Entonces, ese porcentaje no puede ser tocado. Puede ser cambiado si digamos que quieren poner el 35%, simplemente lo cambian. Ahí tenemos el factor multiplicador, que básicamente el factor multiplicador cubre todos los costos operativos, administrativos que están relacionados con la elaboración del producto. No están relacionados con la elaboración del producto directamente, es decir, la transformación del producto. Está relacionado con todos los costos fijos y costos variables administrativos, directos e indirectos, es decir, luz, agua, teléfonos, sueldos, guardianía, seguridad, entre otras cosas. Entonces, el margen de contribución está básicamente ligado directamente con el costo de la receta, donde pueden cambiar, ¿no es cierto? El factor multiplicador pueden poner a 45, pero un detalle, generalmente los valores que ustedes pueden ver del factor multiplicador y margen, comparado con el margen de contribución, tienen que tener un máximo del 30% a 35%. Si sobrepasa eso, ya hay que tomar muy en cuenta por qué está costando demasiado mi factor multiplicador. Y la utilidad, como ustedes pueden ver aquí, la utilidad va de acuerdo a lo que ustedes quieran poner, el 35%, 50%, 90%, 100%, ¿no? Sumado todo eso, ustedes van a ver que tienen aquí el precio de venta base. En este caso, cada porción me va a costar $1.76 el precio de venta base. El precio de venta base es un valor legal, un valor que yo ya he cubierto todos los costos operativos, los costos de elaboración de mi producto, los costos variables, los costos fijos y los gastos. Entonces, yo ya tengo ya guardado mi margen de contribución, ¿no es cierto? Que ese margen de contribución va a usar directamente para mejoras de mi elaboración de mi producto. Es decir, que si es que yo estoy haciendo hamburguesas, hago mis hamburguesas, pero yo quiero mejorar. Debo asignar ese margen de contribución que de aquí a un futuro yo quiero va a comprar un equipamiento, una plancha, un grill para que mejore la cocción de mi hamburguesa. Entonces, ese 35% voy a coger para usar para comprar mi equipamiento y poder mejorar la elaboración de mi hamburguesa. Entonces, muy importante el margen de contribución. Factor multiplicador, obviamente, que es un factor donde se cubre ciertos costos administrativos directos, indirectos y gastos que pueden variar. Por eso los porcentajes que ustedes ven ahí son
referenciales. Pero si ya tenemos un historial de cuál es mi costo y cuál es mi gasto, cuál es mi costo indirecto, cuál es mi costo indirecto y cuáles son los costos variables y fijos, entonces simplemente ponemos el valor que sería de los costos, ¿no es cierto? Reales. Pero cuando nosotros tenemos un negocio y recién estamos comenzando, necesariamente le ponemos el porcentaje que es hasta el 35%. La utilidad, bueno, la utilidad puede ser el 40, el 50%, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacerlo. Miren ustedes ahí cómo va cambiando. Obviamente que es el precio de venta base. No se olviden que siempre hay que poner el IVA o impuestos. En este caso les he puesto como ejemplo el IVA, que es el 12%, ¿no? Aquí en el Ecuador. Y es un impuesto que se paga por cada producto que yo venda. Generalmente, cada que consume lo paga el cliente o el consumidor final. En este caso es el 0,23 centavos. Sumado a todo eso me da 2,12. Ese es el precio de venta al público, que yo lo puedo redondear o lo puedo dejarlo ahí o simplemente lo puedo subir. En este caso, el precio de venta a la carta, de acuerdo al mercado, de acuerdo al tipo de cliente, de acuerdo a la zona, ¿no es cierto? De acuerdo a la demanda también, lo puedo dejar en 2,50 o le puedo simplemente ahí sí ya cambiar el número y ponerle 3,50. Entonces ahí tenemos ya el precio de venta a la carta. Muy fácil de hacer este formato, ¿no es cierto? Aparte de esto, vemos que tenemos argumentación técnica, métodos a usar, técnicas, ¿no? Tenemos puntos de prevención, observaciones. Y es así como más o menos ustedes deben tener una receta estándar donde le dé toda la información que necesita para futuras decisiones en mejorar en mi receta, en cambiar o el gramaje de mi receta, en la presentación, entre otras cosas. Y así es como tenemos nuestra receta estándar. Acá tenemos ya una receta base, es decir, que lo voy a usar, está sin ningún valor cambiado, simplemente tengo que llenarlo y obviamente se puede usar de forma digital para que ustedes tengan una información más detallada al momento de manejar la receta estándar. Espero que les haya servido este tutorial. No se olviden de escribirnos a gastronomyschool@outlook.com o buscarnos en la página web www.escuela-mediogaps.com. Les voy a poner aquí al final para que ustedes puedan visualizar y puedan tener más información si quieren sobre cómo manejar la receta estándar y cuáles son los parámetros de control para que ustedes como o cualquier persona que lo quiera manejar o lo necesite me puede escribir www.escuelagaps.com. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan informarse cualquier inquietud o visitarnos a nuestras redes sociales. También tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 098-57-36330. Es el número que nos pueden llamar cualquier inquietud o duda que tengan sobre la escuela. Les agradezco mucho por haberme permitido, ¿no es cierto? Que algunas personas querían esta información, entonces les he dado un tutorial muy conciso para que ustedes lo puedan aplicar, pero si ya desean una información mucho más detallada, no se olviden de escribirnos en este WhatsApp o visitarnos a la página web o nuestras redes sociales.